Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre la importancia en el ámbito clínico de los trastornos de gen único con herencia no clásica, o también conocida como no mendeliana. Es importante saber que las modalidades no tradicionales de herencia humana, que incluyen el mosaicismo gonadal, la herencia mitocondrial, la impronta genómica, la disomía uniparental y mutaciones inestables o repetición de trinucleótidos, permiten explicar los trastornos que sufren un gran número importante de pacientes con afecciones neurológicas de origen genético. La genética y la biología molecular ofrecen posibilidades para determinar con certeza el origen de parte muy importante de dichas afecciones. El modelo mendeliano de herencia, en el cual los caracteres dominantes y recesivos son transferidos de acuerdo a la segregación de los cromosomas, provee el marco de referencia habitual para el diagnóstico diferencial de las afecciones genéticas. Sin embargo, aun cuando se consideran todas las variedades de herencia mendeliana y particulada, como la penetrancia incompleta, heterogeneidad clínica, la recombinación y otras, es frecuente encontrar pacientes y familias a quienes la forma en que segregan los caracteres no se explica adecuadamente con ese esquema. La genética molecular ha revelado la existencia de otros mecanismos, que han sido denominados de herencia no tradicional, que permiten entender la forma en que se heredan algunas afecciones no explicables con claridad mediante la genética mendeliana. Estos mecanismos de herencia tienen importancia por su prevalencia y sus proyecciones clínicas, especialmente en lo relativo al consejo genético y la estimación de riesgos de recurrencia. El principal objetivo es mostrar cómo mecanismos de herencia no tradicional participan en un número importante de trastornos y que la historia clínica, incluyendo el estudio genealógico, sigue siendo fundamental para sospecharlos. También es importante recalcar que los trastornos genéticos determinados por un gen único son más fáciles de analizar y la mayoría se comprende bien. Si la expresión de un rasgo requiere solo una copia de un gen, un alelo, ese rasgo se considera dominante. Si la expresión de un rasgo requiere dos copias de un gen, o sea, dos alelos, ese rasgo se considera recesivo. Una excepción la constituyen los trastornos ligados al cromosoma X, dado que los varones no pueden tener ningún alelo apareado para contrarrestar los efectos de la mayoría de los alelos del cromosoma X. El alelo del cromosoma X se expresa en los varones incluso si el rasgo es recesivo. Otras excepciones, como los trastornos mitocondriales, también existen. Los genes mitocondriales se heredan normalmente solo desde el ovocito materno. Las proteínas activas en la estructura y la función de las mitocondrias se originan tanto en genes mitocondriales como en nucleares. A continuación, hablaremos sobre algunos ejemplos de trastornos genéticos asociados a la herencia mendeliana. Autosómico dominante. Solo un alelo anormal de un gen es necesario para expresar un rasgo autosómico dominante, es decir, tanto los heterocigotos como los homocigotos para el gen anormal se ven afectados. Un linaje típico de un rasgo autosómico dominante se muestra en la siguiente imagen. En general, se aplican las siguientes reglas. Una persona afectada tiene un progenitor afectado. Un progenitor heterocigoto afectado y un progenitor no afectado tienen en promedio un número igual de niños afectados y no afectados, es decir, el riesgo de aparición para cada niño de un progenitor afectado es del 50%. Los niños no afectados de un progenitor afectado no transmiten el rasgo a sus descendientes. Los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser afectados. Autosómico recesivo. Se necesitan dos copias de un alelo anormal para expresar un rasgo autosómico recesivo, como lo mostramos en esta imagen. Se aplican las siguientes reglas. Número 1. Si los progenitores normales tienen un niño afectado, ambos progenitores son heterocigotos. En promedio, una cuarta parte de sus hijos se ve afectada, y la mitad es heterocigota y una cuarta parte es normal. Por lo tanto, entre los niños, las posibilidades de no desarrollar el trastorno, es decir, de ser normales o portadores, son de las 3/4 partes.
y entre los niños afectados, la posibilidad de ser un portador es de las 2/3 partes. Segundo punto, todos los hijos de un progenitor afectado y un progenitor genotípicamente normal son heterocigotos fenotípicamente normales. En promedio, la mitad de los hijos de un progenitor afectado y un heterocigoto se ve afectada y la mitad es heterocigota. Siguiente punto. Todos los hijos de dos progenitores afectados están afectados. Siguiente punto. Los varones y las mujeres tienen exactamente la misma probabilidad de ser afectados. Y último punto. Los heterocigotos son fenotípicamente normales, pero portan un gen anormal. Es importante recalcar que los familiares son más propensos a portar el mismo alelo mutante, por lo que el apareamiento entre parientes cercanos o consanguinidad aumenta la probabilidad de tener hijos afectados. En las uniones entre un progenitor y un hijo, o entre un hermano o hermana, o sea incesto, aumenta el riesgo de tener hijos anormales, porque gran parte de su material genético es muy similar. Como se sabe, en ciertas poblaciones el porcentaje de heterocigotos, o sea portadores, es alto debido a un efecto fundador. Esto quiere decir que el grupo comenzó con pocos miembros, de los cuales uno de ellos era portador, o porque los portadores tienen una ventaja selectiva, por ejemplo la heterocigosidad para la anemia drepanocytica que protege contra el paludismo. Si el rasgo resulta en un defecto de una proteína específica, como podría ser una enzima, los heterocigotos suelen tener la cantidad reducida de esa proteína. Si se conoce la mutación, las técnicas de genética molecular permiten identificar a las personas heterocigotas fenotípicamente normales. Dominante ligado al X. Los rasgos dominantes ligados al X se portan en el cromosoma X, como su nombre lo indica. La mayoría son muy poco frecuentes y por lo general los varones son más afectados. A menudo algunos trastornos dominantes ligados al X suelen ser mortales en los varones. Las mujeres que portan solo un alelo anormal son afectadas pero con menor gravedad. Como se muestra en la siguiente imagen, se muestra el linaje típico. En general se aplican las siguientes reglas. Los varones afectados transmiten el rasgo a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos varones. Las mujeres heterocigotas transmiten el rasgo a la mitad de sus hijos, independientemente de su sexo. Las mujeres homocigotas afectadas transmiten el rasgo a todos sus hijos. Como las mujeres pueden ser homocigotas o heterocigotas, más mujeres tienen el rasgo que los varones. La diferencia entre los sexos es aún mayor si el trastorno es mortal en los varones. Cabe destacar que la herencia dominante ligada al X puede ser difícil de diferenciar de la herencia autosómica dominante solo por los estudios de los patrones de herencia. Se necesitan árboles genealógicos grandes, con especial atención a los hijos de los varones afectados, porque la transmisión varón a varón descarta el ligamiento X. Recesivo ligado al X. Los rasgos recesivos ligados al X son transportados en el cromosoma X, como su nombre lo indica. A casi todos los afectados son varones, porque la mayoría de las mujeres tienen una copia normal del gen involucrado, es decir, heterocigotas. Un linaje típico se puede mostrar en esta imagen que estamos viendo en este momento. En general, aplicaremos las siguientes reglas. Casi todas las personas afectadas son varones. Las mujeres heterocigotas suelen ser fenotípicamente normales, pero, como portadoras, transmiten el gen anormal a la mitad de sus hijos. La mitad de los hijos varones de una mujer portadora se ha afectada y la mitad de las hijas son portadoras. El varón afectado nunca transmite el rasgo a sus hijos varones. Todas las hijas de un varón afectado son portadoras, y ninguna de las hijas de una madre afectada y de un padre normal está afectada, pero la mitad es portadora. En ocasiones, las mujeres que son heterocigotas para las mutaciones ligadas al X muestran alguna expresión, pero rara vez se ven afectadas tan gravemente como lo son los varones.